Bueno, pues aquí estamos en la segunda temporada de este proyecto de podcast. Ahora lo estrenamos como video podcast también. Y bueno, quiero agradecerte, Roy, el hecho de que me hayas aceptado la invitación a este proyecto personal y sobre todo lo más importante que nos vas a vertir información y conocimiento. Gracias, Roy. No, gracias Moy, gracias a ti y pues la verdad me da un enorme gusto que tomes esta iniciativa que tiene como finalidad poder promover diversas actividades de diversos ámbitos y pues bueno, una muestra de ello es esta oportunidad de hablar de un poquito de lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, porque indudablemente nosotros como educadores físicos, como docentes, como maestros, creo que tenemos esa gran oportunidad de poder atender esa enorme diversidad de elementos educativos, culturales, sociales y poder vertir pues pues alguna opinión o algo, como tú bien lo decías, ¿no? A lo mejor saberes que tenemos por ahí que podemos divulgar, y creo que es un espacio muy propicio para ello. Fíjate, Roy, ahorita tocas el tema y me gustaría profundizar en ello. Anteriormente platicábamos de la danza, pero en esta ocasión quiero centrar este diálogo, esta plática contigo, Roy, de un proyecto muy personal, tuyo, y que tiene que ver con la cultura en México, ¿no? Sí. ¿Qué onda con el Son para Milo? Pues muchas gracias. Sí, es una de las tareas que, pues bueno, si bien tengo la oportunidad de poder, pues representarlo, quiero decir que detrás de todo este proyecto hay una enorme cantidad de personas que ayudan pues o más bien que han ayudado a fortalecerlo y siguen ayudando a fortalecerlo. Y pues bueno, hasta estos días, hasta este último año, tenemos la fortuna ya de traer un camino trazado durante 21 años, que parece poco, pero que realmente pues nos ha permitido adquirir una enorme cantidad de conocimientos, de experiencia en este terreno de la promoción de la música tradicional mexicana. Sin embargo, antes de poder entrar a ese terreno, me gustaría exponer lo siguiente, que nuestro país es un país con un enorme bagaje cultural. La verdad es que tenemos un patrimonio incalculable que debemos tener la oportunidad de todos los mexicanos de conocerlo. Desde la parte musical, dancística, gastronómica, artesanal, también arquitectónica, de diferentes ámbitos. Y yo creo que debemos darnos la oportunidad, sí, como lo vuelvo a decir, de encontrarnos con esos elementos culturales. Aportan muchos valores para saber quiénes somos, qué es este país y por qué México ocupa en el concierto mundial uno de los 5 países con mayor diversidad cultural, lingüística, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de ahí, Moy, nosotros desde hace muchos años nos hemos convertido en promotores, en difusores, en divulgadores de ese patrimonio, y de manera concreta en 2 elementos principales, que es la danza y la música tradicional mexicana. Sin embargo, dentro de ellos hay todavía elementos inherentes, como ya lo mencionaba hace un rato, ¿no? Las lenguas originarias, que también están dentro de esos 2 elementos. El vestuario. El vestuario tiene un porqué de un lugar de donde provenimos, dan la identidad y expresan lo que tiene que ver con su entorno, con su medio, con sus costumbres, con sus tradiciones. Las lenguas, y no queda fuera de ello la música y la danza. También son expresiones que dicen mucho de un contexto social, de un pueblo, de una comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, nos propusimos nosotros ser divulgadores, promotores, y entonces creamos este proyecto o esta propuesta cultural que le denominamos Son para Milo, que tiene esa finalidad de poner en un escenario digno, en un escenario pues que realmente lo puedan disfrutar todos aquellos hacedores, promotores, difusores y creadores, no solamente de la música tradicional, sino de todos aquellos músicos
que hacen innovaciones y propuestas con fusiones aplicando una nueva instrumentación o generando nuevas propuestas que no distan de la música original en nuestro país. Entonces, una vez dispuesto eso, nosotros nos atrevimos a construir esta plataforma en donde primeramente o inicialmente dimos cabida a todos aquellos músicos que aquí en la Ciudad de México promueven esta música tradicional y que contaban hace un buen rato con espacios muy específicos. Lo que nosotros hicimos entonces es expandir esta posibilidad de que este fenómeno de la música tradicional mexicana pues pueda quedar expuesto, pueda ser visibilizado en otros escenarios, en otras comunidades, y que pues la gente pues realmente pueda tener la oportunidad no solamente de conocerla, sino de encontrar o reencontrarse con este país que expresa mucho en esos valores, en esos aspectos culturales y artísticos que es la música, la danza y lo demás que ya dije. Y creo que es una manera de reencontrarnos, de fortalecer nuestra identidad, que vaya que sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido, y que esto realmente pues siga prevaleciendo y permaneciendo a través de todas las generaciones que están por venir en nuestro país, y que pues le sigan dando a esta hermosa nación pues un lugar preponderante en ese sentido de lo que es la cultura en México. Su lugar en el tiempo. Claro, ¿no? en el tiempo. Y en el espacio. Claro, en el tiempo y el espacio muy, pero a través de esas dimensiones del propio tiempo y espacio, ¿no? Ver lo que traemos atrás con toda esa herencia cultural que afortunadamente hubo la posibilidad que la crearan nuestros ancestros y que se ha ido heredando de generación en generación hasta llegar a nuestros días, y que no se ha perdido, sigue ahí, sigue latente en los pueblos. La misma gente es poseedora, es cuidadora de ese patrimonio, y pues yo creo que lo único que hay que hacer es pues seguirlo promoviendo desde diferentes instancias, desde la escuela, desde nuestro barrio, en nuestras casas. Y si tenemos la posibilidad de poder proyectarlo en lugares en donde todavía podamos reunir y concentrar a una mayoría de ciudadanos que gustan de disfrutar de toda esta cantidad de valores culturales, pues creo que todavía se hace más interesante. Y ahora, ya entrando en este terreno de qué es Son para Milo, yo te diría que justamente Son para Milo es eso, es reencontrar, buscar o poner en ese escenario pues un reencuentro primero de ciudadanos, ¿no? De que están interesados en reconocerse, en conocer, en aprender y en apreciar nuestra diversidad cultural. Ese sería el número uno. Lo segundo es poder ir profundizando todos estos elementos, como ya bien lo dije, a través de diferentes estrategias. La misma música y la danza como el eje, pero también invitando a que en ese proceso, en ese reencuentro, la gente no solo fraternice, sino también conviva e interactúe con los que son actores principales en esos días en que nosotros hacemos este festival, que son los músicos, los artesanos, los gastrónomos, los talleristas, los conferencistas, que realmente son los que amalgaman todo este proceso y que hacen hasta este momento pues esta propuesta cultural de la que bien hablamos, y que pues bueno viene en último caso pues a tratar de enaltecer pues todo esto de lo que estamos hablando. Fíjate, Roy, y me gustaría precisar preguntas así concretas, claro, ¿no? Claro. Fíjate, cuando uno nace le asignan un nombre. En efecto. ¿Por qué el Son para Milo? ¿Por qué ese nombre y no, por ejemplo, el festival, el día de la kermés, no sé, algo? El por qué Son para Milo. Claro, y bueno, tiene un origen, indudablemente. Ya hablé de esas generalidades de lo que es el festival, pero Son para Milo nace justamente
de un reconocimiento a la labor, a la trayectoria de Hermilo Rojas Aragón, que debo decirlo, él fue mi hermano, fue mi maestro, fue un gran promotor de la danza y de la música y de todos estos valores de los que he estado hablando. Y bueno, en ese camino Milo pues reunió a mucha gente, siempre con nuevas propuestas, siempre buscando espacios para hacer la promoción de la danza básicamente, pero también sin desasociar la música tradicional. Entonces, una vez que Milo pues deja este plano terrenal, pues quienes estuvimos trabajando y aprendiendo alrededor de él, pues nos tomamos el atrevimiento de hacerle un reconocimiento a su trayectoria, pues que permitiera, más que enaltecer, pues ponerlo en un lugar, ¿no?, de lo que realmente hizo, y que pues si no somos los ciudadanos o quienes estuvimos cerca de él, yo creo que jamás pudiese él haber encontrado este reconocimiento ya con esta pues profundidad que se ha venido manifestando con lo que son para Milo. Y entonces ahí nace dentro de la Benemérita Escuela Nacional, justamente a través de ese reconocimiento. Y conforme hicimos este reconocimiento de la ausencia de Milo, nosotros nos propusimos entonces continuar con ese legado que él nos deja, pero ahora dándole un sesgo distinto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vimos que la danza y los músicos en esa asociación siempre teníamos a los ejecutantes, a los bailadores en el primer plano. Y entonces nosotros dijimos, vamos a invertir entonces esa posición, y entonces el proyecto nació en darle visibilidad, en darle el primer escenario a todos los músicos tradicionales que quisiesen participar. Y no trajimos tanto el enfoque con los grupos de danza, porque nuestra propuesta es que la gente, los ciudadanos, pues en ese proceso de interacción entre músicos y ciudadanos, pues se gestara ese fenómeno del bailar, de expresarse. Si bien la música tiene sus formas y tiene un origen y tiene un porqué y se baila por una causa en algún lugar, nosotros decidimos un poquito en Son para Milo romper esas formas y que la música sonara, y que aun cuando la gente conoce qué es el son huasteco, el son jarocho, los sones de la costa de Guerrero y de Oaxaca, los sones de la montaña de Guerrero, la música nortense, la música del sur, sureste, no importando que la gente, hay mucha que la ejecuta, la conoce y la baila con sus formas, pero también nosotros decidimos que la gente pudiera expresarse pues con esa naturalidad que lo puede hacer un ser humano con las posibilidades simple y sencillamente de moverse por el placer de la música y del movimiento. Entonces, justamente ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que entonces del trabajo que venía haciendo Milo dentro de la Nacional de Maestros, ya se había sembrado mucho de la danza tradicional y popular mexicana y danza mestiza, que también se conoce así en ese ámbito, pero entonces necesitamos darle un impulso más ahora a la música. Y creo que sin disasociar todos estos elementos, como bien lo decía, pues ahora Milo se convirtió, más que en un festival de la danza tradicional mexicana, en un encuentro de los músicos tradicionales de nuestro país. Oye, Roy, digo, porque mucha gente va, sí. Digo, y bastante gente va, pero a veces ni siquiera sabe quién, sí. Ni por qué, o quién es, o quién fue, por qué son, y no un fandango de Milo o el festival de, ¿por qué son? Sí, fíjate que esa palabra tiene, digamos, la podemos situar en dos interpretaciones, para no hablar de otras cuestiones gramaticales, ¿no? Nos vamos no hay necesidad. Utilizamos esta palabra son en referencia a la música que da de identidad a México, que es el son mexicano, que está situado en una estructura musical que está en 6 octavos, ¿no? En 3/4, en 6 octavos básicamente está situado el son mexicano, hablando desde la parte musical. Entonces, empleamos ello enfocado a la música, pero también
desde la otra parte de la palabra, que toda aquella parte musical que tiene que ver con el son, donde están situados los músicos, la quisimos llevar a que en el momento de realizar el reconocimiento a Milo, le pusiéramos entonces son para Milo desde de esos dos puntos de vista. Uno, lo musical, y que estos fueran y se integraran a esta propuesta cultural. Son para Milo desde lo musical, desde lo que da identidad al género musical de nuestro país, y son porque vienen y se encuentran con nosotros y con él, con su propuesta y con nuestra propuesta, en esta fiesta, porque es un fandango también, como lo que ocurre en una comunidad. En una comunidad, un fandango, pues es esa reunión en donde se sitúan muchos elementos culturales: la música, el baile, la comida, el vestuario, la bebida, y un sinfín de elementos. Y entonces desde esa perspectiva está situado este título, de Son para Milo. Okay. Entonces, por eso nosotros decidimos ponerle así. Y una vez que se genera esto, y antes también, ya muchos grupos se identificaban ya tenían esa denominación. Decían, por ejemplo, el grupo de música tradicional son del pueblo, o el grupo de son jarocho son de Jalapa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces hacían esa conexión desde esa perspectiva, como te la explico. Entonces dijimos, bueno, pues creo que estamos en el camino, y creo que ahí estamos en ese contexto de todo lo que vienen haciendo los demás, y por eso decidimos dejarle como referente, como título a esta propuesta cultural, Son para Milo. Entonces, pues ahí nace Moy. Esa es un poco de la historia. Indudablemente hay mucho de la historia de lo que es Milo. Él siempre, desde niño, yo me acuerdo, en nuestra comunidad, pues la danza de la pluma está bailando permanentemente. Tú vas todavía a los barrios y hay maestros que siguen en los barrios, en las plazuelas, enseñando la danza, ¿no? Oye, Roy, perdón. Digo, me surgen muchas dudas, sí, y no porque las desconozca, porque he platicado contigo. Sí. Pero a veces vamos desconociendo, ¿no? Nada más voy a ver qué venden o qué. Pero ahora ya con este contexto que nos estás dando, sí, me iría yo al plano organizacional. Okay. Es sumamente complejo. ¿Cómo le invitas a la gente? ¿Cómo llegan y te dicen, oye, yo tengo un son, yo tengo un grupo de baile, yo tengo un puesto de comida tradicional? ¿Cómo llegan a ti? ¿Les pagas? ¿Te pagan? ¿O cómo está eso? No, mira, fíjate que esto es muy interesante, porque esta propuesta tiene un enfoque muy particular. Nosotros jalamos de esos ejercicios que hay en muchos lugares y lo planteamos como un tequio cultural. ¿Qué significa eso? Entonces, que yo soy un músico, hay un expositor, hay un artesano, hay un conferencista. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conjuntamos, hacemos la propuesta, decimos, requerimos esto, queremos proponer esto, y entonces todo ese trabajo, con esa fórmula que existe en muchas comunidades de poner las manos, o sea, poner las manos significa aportar con trabajo en especie, con trabajo de horas, con trabajo, incluso se puede hacer hasta trabajo intelectual, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, digamos, ese es como el toque que tiene, el perfil que tiene Son para Milo. Pero te voy a comentar brevemente parte de la historia. Cuando esto nació, indudablemente nosotros, los que tomamos esta iniciativa, no teníamos la más mínima idea de cómo poder estructurar y organizar un proyecto que pudiera integrar todo ello. Entonces, lo empezamos a experimentar de manera muy sencilla, primero con la música y con uno que otro expositor que quisiera mostrar lo que hacía. Y entonces nos dimos cuenta nosotros, vendía la comida, y dijimos, bueno, creo que esto nos está aportando un elemento que nos va a permitir entonces para otro momento invitar a más gastrónomos, invitar a más artesanos, porque no solamente
estamos ofreciendo la parte musical y dancística. Ya juntamos otros dos elementos y nos percatamos de que hay interacción que permite ese encuentro solidario de la compra, del intercambio de mercancías y de todo este proceso que se da. Y entonces, primeramente era por invitación, hacíamos la invitación de manera personal o sabíamos dónde había gastrónomos, y en los primeros 7 años nosotros acudíamos personalmente a invitar a gastrónomos y a músicos. Con un oficio que hacíamos, lo personalizábamos, íbamos a las colonias, íbamos a tocar a diferentes, incluso a los estados aledaños, íbamos a Hidalgo, al Estado de México, a Morelos, a Guerrero, a lo más cercano que nos encontrábamos, y llevábamos las invitaciones, y entonces planteábamos cuál era el modelo, la intención, el ejercicio, y de esa manera empezamos y prácticamente te he de decir que los primeros 5 años no tuvimos un promedio más allá de 25 o 30 agrupaciones, ni más de 20 artesanos, ni más de 10 gastrónomos. Conforme fuimos aprendiendo el proceso de gestión, de organización, de estructuración, de promoción, de conexión con instancias culturales, de conexión con instancias educativas, nos dimos cuenta de del enorme ejercicio de gestión que hay que hacer. Entonces fuimos estructurando el proyecto al grado de que en el 6º o 7º año ya teníamos estructurado el proyecto, ya con todo esto, con una cantidad de propósitos, con metas, y lo proyectamos a un periodo de 15 años que creo que nosotros ya rebasamos esos propósitos, y estamos en la búsqueda de poder pues modificarlos para tener unas metas distintas. Entonces, pues así nació. Ahora estos últimos procesos, te hablo de unos 6 años para acá, un poco más, ya no acudimos. Nosotros tenemos una plataforma en donde todos aquellos músicos, interesados en todo este ambiente quieran ser partícipes, ellos ahora son los que nos envían su propuesta, y nosotros nos encargamos con un equipo no tan grande que tenemos, pero definido en áreas, en la parte logística, en la parte de continuidad artística, en la parte de gestión y en una coordinación general, y vamos derivando a todos aquellos que quieren ser partícipes con una de esas comisiones, y entonces de esa manera podemos estructurar y organizar una propuesta en diferente lugar para cada año que nosotros proponemos o nos invitan a exponerlo en alguna explanada de alguna. Fíjate que eso iba, Roy, 2 partes, ¿no? La primera, hay un control de calidad, porque digo, sí, claro, también no va a llegar cualquiera, ¿no? No va a llegar el son del Moy y ni siquiera sabe ni qué onda. Esa parte, sí hay un filtro de calidad. Pues mira, fíjate que nosotros somos muy cuidadosos en esa parte. Porque hay que mantener cierta calidad y cierta, no sé cómo decirlo, pero que vaya con el contenido de lo que es el son para mí. Indudable, porque ¿cuál es la propuesta? Que todo lo que se ofrezca ahí, lo que se promueva ahí, primero cumpla con ser mexicano, ¿no? Que tenga esa esencia, si no, no vale, ¿no? Porque puede llegar una propuesta de vender hamburguesas y, por ejemplo, eso no lo consideramos, ¿no? Nos dicen queremos vender chapatas, pues tampoco entra del concepto de lo que nosotros de la gastronomía tenemos nacional. De la parte gastronomía nacional. Y en la parte artesanal igual, o sea, viene gente que hemos encontrado en la experiencia que hemos tenido, que nos envía su propuesta y revisamos, y sí es mercancía con apariencia de mercancía nacional, generada o construida por artesanos, y nos damos cuenta que tiene otro origen, ¿no? Muy diverso, ¿no? Que son mercancías clonadas, que vienen de otro lugar, y decimos, no, usted no puede porque no cumple estas características de lo que nosotros promovemos aquí. Y en el terreno musical, ¿no? Fíjate que esa parte sí
más que tener un control de calidad, lo que nosotros buscamos es que, pues, mira, tenemos así como, no como segmento, así literalmente, pero buscamos que haya músicos tradicionales del país que ya tienen una trayectoria pues muy reconocida a nivel nacional e internacional incluso, ¿no? Y luego vienen músicos que están en ese proceso de construcción, digamos que están en un escalón menor, pero no porque no tengan ni el talento, ni la calidad, ni todo eso que se requiere, sino porque todavía son agrupaciones muy jóvenes que pues a lo mejor no tienen tanta proyección. Les falta madurar también, ¿no? Exacto, les falta madurar a sus proyectos, pero que ya tienen un posicionamiento importante. Y luego los que, digamos, son noveles que empiezan a incursionar con sus propuestas y que quieren empezar a posicionar sus proyectos. Entonces, digamos que de la primera parte nos llega un aproximado de, yo creo que de todo lo que planeamos o de todo lo que captamos como un 60%. Y luego en la parte media, el resto, y del, digamos, un 10% son agrupaciones que están incorporándose apenas a este proceso, pero que igual les damos oportunidad de que puedan proyectarse. A lo mejor la primera vez no es con la calidad que se espera, pero también es parte de los retos que ellos se plantean, y nos hemos llevado una grata sorpresa, porque agrupaciones que empezaron así muy nobles, muy jovencitos, de hecho Son para mí tuvo un tiempo la propuesta de buscar aquí en la Ciudad de México a todas las agrupaciones de niños, exacto, y los posicionábamos durante 2 días por las mañanas, y muchos de esos niños ahora que crecieron a lo largo de estos 20 años, que en ese tiempo tenían 10, 12, 14, son ahora grandes exponentes de la música tradicional mexicana, pero también que han incursionado al profesionalismo, porque ahora se han cultivado en el Conservatorio Nacional o en otras escuelas profesionales, y pues realmente pues han avanzado y crecido mucho sin despegarse de eso que para ellos es esencial, que es lo que les da la identidad, la música tradicional, pero que también tienen la posibilidad de incursionar en la música clásica, en el jazz, en una diversidad de música fuera de lo que es la música tradicional mexicana. Entonces hemos visto ese proceso de mucha gente, y la verdad es que pues también esa es una de las grandes contribuciones que empezamos a hacer y que necesitamos retomar y poder pues seguir contribuyendo a ese proceso, a ese círculo en donde tienen que ir los niños empezando de cero y poder mostrarse conforme avanza el tiempo en plataformas y en escenarios que permitan básicamente la promoción de la música tradicional, porque la música clásica, hay obras de la música clásica mexicana que tienen su origen y su esencia en estas formas tradicionales, ¿no? Un son para niños, un son para mí infantil, ¿no? Sí, pues así le llevamos, Son para mí los niños, cuando lo empezamos a hacer. De hecho, la última vez que lo dejamos hacer fue en el 2016, en la alcaldía Iztacalco, porque de repente se acabaron los niños ya. Bueno, no es que se hayan acabado, quiero decir que los proyectos, los trabajos que venían haciendo con niños, como que se cortaron y ya no hubo seguimientos, ya dejamos de encontrar esos proyectos, y pues bueno, ya no tuvimos oportunidad de seguir proyectando, pero indudablemente sabemos que hay esfuerzos, hay trabajo de mucha gente, de músicos, que están nuevamente tratando de retomar pues esta formación con los niños que están en edad escolar, desde educación primaria, por ejemplo, ¿no? Y que lo único que se requiere pues, es que los vayan formando, vayan construyendo grupos que tengan la finalidad de promocionar un género musical de cualquier lugar del país, que tengan la dotación instrumental adecuada, es decir, si van a hablar de son huasteco, si van a promover un proyecto son huasteco, tiene que ser pues niños que sepan tocar violín, que sepan tocar jarana y que sepan tocar guapanguero, ¿no? Si es una agrupación
que quiere tocar, por ejemplo, son jarocho, tiene otra dotación instrumental. Si es una propuesta que quiera hablar del son, no sé, de tierra caliente, que ahí se divide, porque hay de arpa grande y solamente hay con violines, entonces tendría que ser un proyecto que tuviera esa dotación con esas dos variantes. Y en general así tiene que ser. Pero un gran problema que nosotros también hemos visto es que, o el obstáculo mayor, es que los instrumentos son muy caros. Su elaboración y su adquisición es pues muy cara, y pues realmente a veces eso también desalienta un poco, a menos que quienes se atrevan a tener un proyecto así, pues tengan todos los recursos, es decir, instrumentos, y pues el tiempo y la dedicación para ir construyendo. Y este año me voy aprovechando. Por ejemplo, este año sí tuvimos sí tenemos la oportunidad de traer a una agrupación que vendrá de Tamalín, Veracruz. Es un grupo que viene de por allá. Son aproximadamente 15 niños que una casa de la cultura ha estado trabajando con ellos y que vienen a mostrar el trabajo enfocado al son huasteco, por ejemplo, ¿no? Y pues así muchas cosas, muchos procesos, muchas experiencias de todo esto que inicialmente, cuando parte tu pregunta de cómo es esta organización, pues realmente pues sí es enormemente, ¿cómo te podría decir? Demandante, requiere de mucho tiempo, requiere de es un monstruo, esfuerzo. ya se convirtió en un monstruo. Perdón, Roy. Sí, de verdad es Perdón que que te interrumpa. El hecho de ya abrir la convocatoria o abrir se acerca el son para Milo, ya implica que muchísima gente está a la expectativa de... Sí. De ahí esto, aparte de reconocer tu trabajo, Roy, tu promoción de la parte cultural y de arraigarnos a muchos que estábamos como que distantes, y gracias a pláticas que he tenido contigo, nos vamos acercando un poco más a esto. Sí. Siempre me he preguntado, Roy, ¿qué onda con la gestión con las autoridades? No es fácil, una, y dos, retomo la palabra de es un monstruo porque necesitas un espacio muy grande para toda la cantidad de actividades que estás generando. ¿Y cuántos días, no? Sí, indudablemente sí requiere, primero, de mucha organización, de mucha atención, de mucha coordinación, de una evaluación y valoración del espacio público al que nosotros vamos a llegar, porque tienes que prever pues muchas cosas que pudieran suceder, ¿no? O sea, entramos entonces al terreno de la protección civil. Entramos al terreno de la previsión de un servicio médico y de la planeación de los espacios que vamos a utilizar para los escenarios, que deben contar con las dimensiones adecuadas, de tener la visión de controlar y evitar riesgos que haya en todo ello, con los equipos, con los materiales. Pero me regreso a la parte de la gestión. La gestión como ente ciudadano, como ente, como un actor que tu labor pretende ser de promotor, de difusor, de un proyecto que justamente expone, opone o visibiliza todas estas elementos identitarios de los que hemos venido hablando en esta charla, pues siempre son desde la parte ciudadana como un elemento que de repente hace mucho ruido en las instancias culturales oficiales, porque lo hemos encontrado, muchos nos han recibido, la verdad, con los brazos abiertos, nos reciben con entusiasmo de que podamos hacer ese trabajo, digamos, mancomunado, de coparticipación, y que a final de cuentas no solo nos ayuden a que podamos impulsar esto, sino que también la comunidad donde esté situado ese espacio público, llamémosle una explanada de una alcaldía, la propia alcaldía sea un esfuerzo también de la propia alcaldía para sumar, para alentar, para atraer a sus ciudadanos
y ser partícipes de una experiencia de esa naturaleza. Pero el proceso de gestión es muy complicado porque primero hay que tomarse muchos meses para poder hacer una propuesta, para llevar un proyecto, para que lo valoren, para que vean que es viable, encontrarse con dificultades de que sí cuentan con el equipamiento, con los recursos. Ellos nos dicen, contamos con esto, no contamos con esto, ustedes con qué cuentan, qué es lo que nos van a traer, y entonces ahí empezamos a hacer un trabajo de vínculo, empezamos a hacer un trabajo organizacional compartido, y ellos nos dicen, esto no se puede, esto sí se puede. Y entonces hacemos esa valoración, y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer el desarrollo de una ruta crítica, de los momentos en que tenemos que hacer terminar las gestiones con ellos, las gestiones con los proveedores, que son los que dan vida ya en la ejecución del proyecto, que es la sonorización, los encarpados, los domos, los materiales, los utensilios, todos esos elementos que finalmente dan el cuerpo del proyecto cuando ya empieza a caminar en su ejecución, en su continuidad durante 4 días. Pero decía al inicio de mi comentario, sí, nos encontramos con muchas dificultades en las alcaldías porque los procesos de gestión son lentos. Hay mucha burocracia. Ellos de plano te dicen, pues sí, me lo trae con mucho gusto, pero pues no tengo nada, usted ponga todo. Y digo, a veces en el afán de que las cosas salgan, pues realmente asumimos siempre, en su mayoría, ese compromiso máxime, que nuestra propuesta, el modelo es de autogestión. Lo único que pedimos es que ellos nos ofrezcan la seguridad ciudadana, que nos ayuden y nos auxilien con protección civil, con el servicio médico, con ambulancias, con elementos esenciales y sobre todo con el compromiso de que en ningún momento la realización del encuentro corre el riesgo de que por algún malentendido no pueda llevarse a cabo o pueda ser suspendido. Sin embargo, nosotros para ello siempre tomamos previsiones y a todos los que se acercan a participar les damos a conocer un reglamento en el que nosotros establecemos qué sí y qué no se puede hacer. Incluso, fíjate que a lo largo de los años la misma gente ha ido conociendo la dinámica y ejerce su albedrío de autorregulación. Ya no necesitamos decirle, ya no tienen basura, ya sabe la gente que... Fíjate que hemos hecho una labor también de reeducación, ¿no? Y de concienciación. Sí. En el que les decimos qué daría una mala imagen, no solamente de los que son partícipes, sino en general del festival, y ya saben que hay que no abusar del tirado de basura, que hay que acomodar las cosas en el lugar que corresponde. Al final del festival, cuando ya todos estamos por irnos, la gente va, recoge sus sillas, las pone en el lugar donde nosotros les decimos, nos ayudan con muchas manos a levantar, a recoger todo lo que nosotros pues utilizamos durante su realización, y ese es uno de los valores pues muy importantes e interesantes que proponemos y que hemos ido insertando en toda la gente que se acerca, no solamente la fraternidad, ¿no? Sino que, o sea, si están siendo partícipes de algo en donde no les está costando más que acercarse para ir a aprender, pues lo que nosotros les pedimos es que la retribución sea justamente llegar a un lugar limpio, que se vayan y lo dejen limpio, si toman una silla, que la regresen a donde la tomaron, y creo que hemos ido poco a poquito, pues llegando a la concientización, como bien tú nos lo decimos, ¿no? Roy, digo, hay muchísima tela de donde cortarle. Sí. En verdad, yo en lo personal te felicito. Es un proyecto que lleva más de 2 décadas. Sí, ya. Y yo creo que va a continuar, ¿no? Es un legado que se ha marcado. Roy, no sé si gustes decir algo más. No, pues voy aprovechando este espacio tan maravilloso que tú tienes de promover, como bien lo decía al inicio de la plática, pues muchos temas de diversas índoles, pues que todos aquellos que van a tener la oportunidad de ver esta breve plática, pues se acerquen del 12 al 15 de octubre
en la explanada de la alcaldía Iztacalco, Iztapalapa, le llaman la Macroplaza Iztapalapa, pues para que disfruten de todo esto que estamos hablando aquí. Vengan, solidarícense con los expositores, con los artesanos, con los gastrónomos. Vienen expositores de muchos lugares del país a ofrecer sus productos, y quiero decir que este modelo de autogestión que nosotros tenemos beneficia a ellos, pero sobre todo beneficia a este proyecto, porque lo que ellos aportan es lo que nos permite viabilidad a esta propuesta cultural. Su aportación, la aportación de los expositores, hace que Son para Milo pues permanezca, haya ido creciendo, y espero que pueda continuar caminando a lo largo de estos años, porque prácticamente con la realización de esta edición empezamos una nueva década, y esperemos que la podamos completar, y que pues bueno, que todos aquellos que vienen atrás se puedan ir sumando a este proyecto. Su aportación no va más allá de sumarse a las comisiones, cooperar, colaborar, y pues vengan, disfruten. Hay talleres de manera gratuita, comida, bebidas tradicionales sin alcohol. Hay mucha música de todas las regiones del país, y pues bueno, vengamos a este encuentro fraterno de valores y de amor por nuestro país. Muchas gracias, Moy, por tu enorme espacio. Pues ya lo decía el maestro Ríos, la cultura no muerde. No. Al contrario, nos enriquece. Y no olviden seguirme en mi canal de YouTube, escuchar el podcast que está en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Moy. Viento Rey. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.